ahora sí estamos en línea. Ahora estamos en línea y aquí en cabina con el vicerrector académico de la Universidad de la Costa, Gerardo Salas. Bueno, hablando en esta oportunidad, ahora sí en profundidad, como hablábamos hace rato con el rector, del tema de educación y del tema de la universidad, pero ahora de este simposio que vamos a tener la próxima semana, del 21 al 23 de julio, que va a tener como sede en la aula magna de la Universidad Rafael Urdaneta, y en este primer Congreso Arquidiocesano de Educación Católica hacia el Pacto Educativo Global. Aquí tengo el programa y por supuesto aprovechemos que tenemos aquí en cabina al vicerrector. Gerardo, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes primero por la oportunidad de abrir este espacio para que nosotros podamos compartir esta información que nos parece que es valiosa, y bueno, felicitarte al mismo tiempo por tu programa. Muchísimas gracias. Mira, el tema de educación es vital. Yo no he vuelto a dar clases, pero sí estoy dando unos cursos, porque es un tema de agenda. Pero hay que seguir estudiando, formando, leyendo, viajando. Es clave para el sector empresarial que la educación se mantenga, para poder innovar, para poder tener la gente más preparada, y por supuesto que desarrollemos nuevos productos y servicios con el tema de innovación. Son 3 días a casa llena, ahí en la URU. Háblanos un poco sobre la estructura y la motivación de este congreso. Sí, bueno, primero aclarar que es del 21 al 23 de junio, exacto. De junio. Junio. Es la próxima semana. Exacto, el miércoles, jueves y viernes. Exacto. De 9 de la mañana a 5 de la tarde en el auditorio, en el aula magna de la URU. Y para este evento, que es el primero, esperamos de muchos, hemos convocado a varios conferencistas. La estructura un poco del Congreso gira en torno a eso, a unas conferencias magistrales, también a unos simposios y a unas mesas de ponencia. También va a haber la oportunidad de presentar algunas exposiciones de muestras de distintas librerías y de sellos editoriales que podrán estar también allí a la venta. El propósito de este Congreso es atender a la convocatoria que Papa Francisco en el año 2019 hizo a toda la humanidad. Entonces, lo primero que quisiera rescatar es desmitificar ahorita el concepto de congreso, porque normalmente lo circunscribimos a una serie de intelectuales que se reúnen para afrontar una determinada situación o problema. Este congreso es muy particular, porque es un congreso en el que se convoca, como dice el Papa en el Pacto Educativo Global, a todos los sectores que integran la sociedad. En esta edición, en el caso de la Arquidiócesis de Maracaibo, que está en el contexto de los 125 años de la creación de la Diócesis del Zulia y en los 40 años de la Universidad Católica Cecilia Acosta, hemos convocado al sector empresarial, al sector gubernamental, a las ONG, al sector educativo en sus niveles hasta básica y el sector universitario. Queremos visibilizar el diálogo que se puede establecer en torno a la educación a partir de esos sectores. Entonces, para ello hemos traído unos conferencistas, hemos traído también a unos ponentes que van a conformar un panel en el simposio y que representan precisamente cada uno de estos sectores. Para ello también hemos escogido unas líneas temáticas que son liderazgo, que son valores, fraternidad, tecnología y ecología, que son de alguna manera las líneas universales que encierran lo que se ha denominado hoy día la emergencia educativa. Sabes que claro, ya a nivel de todas las instituciones mundiales se ha declarado una emergencia educativa. En el caso latinoamericano, venezolano, no escapamos de ello, lo hemos visto sobre todo más acentuado a partir de la pandemia. Entonces, esa emergencia tiene un camino crítico. Un camino crítico, pero además tiene unas señales, ¿no? Una de esas primeras señales es el individualismo exacerbado. Una de las cosas que se percatan es que esta pandemia nos llevó al famoso sálvese quien pueda. Sí. Y cada quien tenía que sobrevivir buscando la manera, si es posible, hasta de matar al otro, ¿no? Entonces, el pacto, precisamente como se rompen las relaciones entre los seres humanos, necesitamos restablecer esas relaciones. Por eso hablamos de establecer un pacto, volver a unir a las partes. ¿Cuáles partes? Las generaciones. Los jóvenes que no se quieren hablar con los viejos, los migrantes que no quieren hablar con los que estaban que son de otra patria, los que no pertenecen a una misma creencia, etcétera. Entonces, este congreso tiene un alcance y una trascendencia bastante mayor,
porque allí no es exclusivamente para los católicos, que eso es otra cosa que dice, como es un primer congreso arquidiocesano de educación católica, ciertamente porque lo está convocando la arquidiócesis de Maracaibo, que ha tomado la iniciativa, pero cualquier otro sector, llámese empresarial, el universitario, puede convocar al pacto educativo, porque la intención es que todas las partes se sienten a dialogar en torno al tema educativo. Fíjate que el Papa propone allí, por ejemplo, como una especie de metodología, ¿no? Habla de 3 pasos. Primero, la escucha paciente. Para poder restablecer las relaciones, para poder restablecer el diálogo, las partes se tienen que sentar y comenzar a escucharse. Incluso escuchar lo que no quieren escuchar. Es la reestructuración del orden, por el tema del respeto, por el tema de valores, y también por ese tema que usted comentaba sobre el tema de que ya demostramos científica y tácitamente de que necesitamos un modelo híbrido. Esa utopía de uno encerrado en su oficina o en su casa, ya vemos que no está generando, ni siquiera en las grandes corporaciones como el caso de Apple, que dicen, no, esto no está funcionando para innovar. Devuélvanse otra vez para la oficina, tengamos otra vez roce con la gente y mantengamos la diversidad. Es complicado, sobre todo en un país con las situaciones como la que tiene Venezuela, pero tenemos que volver al orden. En ese ejemplo grotesco que puse yo aquí ahora fuera del micrófono, donde, bueno, realmente las máquinas de cotufa no hacen helado, y que, bueno, tenemos que ubicar a la gente en los contextos correctos, con la información, y romper ese paradigma de no comunicarnos, ¿no? Sí, fíjate que has utilizado 2 palabras que son muy interesantes. Primero, el del orden. Nosotros nos ha tocado vivir históricamente el proceso de transición de un siglo a otro y de un milenio a otro, y por lo tanto también hay un cambio de paradigma. Hoy hablamos del paradigma de la complejidad, donde precisamente se establece esa conexión entre orden y caos, y una de las características de esto precisamente es la incertidumbre. Entonces, otro de los síntomas de esta generación es la incertidumbre. No tenemos los fundamentos que nos permitan a nosotros interpretar u ordenar el mundo como nosotros lo entendemos, porque como era, ya no lo es. Entonces tampoco sabemos cómo va a ser, ni sabemos cómo es actualmente. Pero hay una oportunidad de construirlo, porque es lo importante. Precisamente, por eso entonces el Papa llama al segundo paso, que después de la escucha viene el diálogo. Es decir, y aquí hay que dialogar con todos. O sea, todos tienen que dialogar y todos tienen algo que decir, todos tienen algo que aportar, por eso le llama el diálogo fraterno. Y luego habla finalmente de la convergencia, es decir, ese diálogo no queda infructuoso, queda en acciones o estrategias que se establecen y que se aspira que se respete, que es algo que lamentablemente no hemos podido tampoco ver de la manera que nosotros quisiéramos verlo, ¿no? Claro, hay que ir cumpliendo ciertas etapas y quemando nuevos estadios de acciones que ya no queríamos que fuesen como antes, ni que van a ser como esperábamos, pero bueno, que hay que dar ese paso. No quisiera dejar de preguntarte si podemos invitar, sobre todo porque es el área educativa, ahora que lo mencionaste, y la entrada es libre para el evento, o está controlada, se tienen que registrar. Sí, las personas que deseen recibir certificado y que quieran asistir de manera presencial para gozar, por ejemplo, del certificado, de las memorias del Congreso, de los refrigerios que se van a repartir allí y del material POP, deben cancelar $20. Y las personas que quieran certificado y quieran continuar el Congreso o asistir al Congreso de manera virtual, con el certificado serán $15. Entonces, pero también está abierto a aquellas personas que simplemente quieran participar. Ahora, si no van a requerir del certificado, pues simplemente pueden asistir, sobre todo el día de la inauguración de la instalación, que es el miércoles 21, y especialmente el miércoles 23, donde queremos llenar el aula magna para mostrar que todos los sectores, porque allí se aspira finalizar el Congreso con la firma por parte de los distintos sectores que hacen vida en la Arquidiócesis de Maracaibo, y que puedan hacer como la alianza, el pacto educativo a través de una firma, luego de establecer las conclusiones y los acuerdos a los que se llegue. No, lo preguntaba porque es importante que quienes están en este momento en educación básica, diversificada, incluso, y por supuesto las diferentes universidades, asistan, traten de participar, vayan el primer día en la mañana, que es la inauguración, y bueno, y con la agenda se van
se van ubicando y se van follando según algún tema de interés, y sobre todo por el networking. Después de que hemos tenido tanto tiempo encerrado con el tema pandemia y que vamos a tener este gran evento donde vas a tener no solamente el tema de networking alrededor del tema de educación, sino de todas las fuerzas vivas alrededor de, que bueno, que podamos vernos y conversar un poco, es una gran experiencia y una gran oportunidad. Mira, 3:30 minutos, voy a hacer una breve pausa y de regreso hablamos de la agenda completa día a día. Pausa y regresamos. Carlos Salas, vicerrector académico de la Universidad de la Costa, de este evento que, oye, yo creo que en los últimos 2 años no hemos tenido un evento de esta importancia a nivel del sector educativo en nuestra ciudad. Y bueno, me alegra porque ya hemos hecho varios eventos, uno en el sector empresarial, otros en el sector de agricultura y ganadería, y bueno, ahora sí le estamos dando el espacio en este primer Congreso Arquidiocesano de Educación hacia el Pacto Educativo Global. Recuerden, del 21 al 23 de junio, la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, en el aula magna de la URU. Y ahora sí vamos a discutir con el vicerrector día a día la agenda y cómo se pueden ustedes inscribir y participar, ¿no? Día 1, miércoles 21, comenzamos con un acto de instalación a las 9 de la mañana y vamos a tener una primera conferencia inaugural con Monseñor José Luis Azuaje sobre el desarrollo humano integral. Sí, efectivamente, esto viene como una propuesta también que ya Papa Francisco viene hablando en distintos documentos del Magisterio, sobre todo Fratelli Tutti, por ejemplo, la Laudato Si, también la Evangelii Gaudium, donde va estableciendo cuáles son los parámetros o las características que va a tener su ministerio. Y en este caso, en atención precisamente a todo lo que se está exponiendo a nivel mundial, con todo el tema de la ONU, con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues el concepto de desarrollo humano es básico y fundamental porque a juicio de algunos, el concepto de desarrollo humano integral como lo maneja la ONU todavía le falta un elemento, y es el elemento trascendente o espiritual que no vemos allí. El concepto de desarrollo humano, si nosotros hacemos un poquito de historia de eso, hemos visto que ha pasado desde la visión solamente socioeconómica a luego pasar a una visión socioeconómica, socioeconómica y emocional o intelectual, y así se ha ido ampliando ese concepto, pero no ha llegado todavía a esa otra parte que tiene el ser humano desde su dignidad. Entonces, vamos a decir, esa ampliación del concepto de desarrollo humano, de desarrollo humano integral, es fundamental. Por eso es integral, porque trata precisamente de unir en el concepto de persona todo lo que son las dimensiones que nosotros llamamos de la existencia humana. O sea, no es nada más, el ser humano no es un ser solamente corpóreo, no es un ser solamente psicológico, no es solamente un ser afectivo, también es un ser espiritual. Entonces, esa es la fase que venimos también a aportar allí. Y después de esa conferencia va a haber una sesión de preguntas y respuestas y un recital de los niños cantores de Zulia. No se lo pierdan. Bueno, hay una pausa, por supuesto, en el evento por el almuerzo. Y en la tarde va a estar el doctor River Parra, que ya estaba con nosotros, cronista de la ciudad de Maracaibo, sobre el aporte de la Iglesia a la educación. Y bueno, hay una mesa de ponencias al final y cierran ese primer día con un acto cultural. En el día 2, ahí sí pasamos al Paraninfo, con los simposios, porque vamos a tener un primer simposio de retos y desafíos de la educación, donde hay una gran cantidad de personajes muy importantes de la región y a nivel nacional, sí, que nos van a estar dando muy buena información. Sí, ¿no? Si te fijas, yo lo llamo el día emblemático del Congreso. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros diseñamos como estrategia para visibilizar que los distintos sectores de la sociedad se ponen a dialogar en torno al tema educativo. Entonces, si ves la conformación del panel, te vas a dar cuenta que hemos convocado a personas del sector empresarial, del sector gubernamental, del sector universitario, del sector educativo, y que van a estar allí, y de las ONGs. Cada uno desde su experiencia, desde su formación, cuál es el aporte que desde ese lado se puede hacer en torno a la educación. Entonces vamos a provocar allí, a través de las preguntas del público y del moderador, el diálogo entre ellos para visibilizar eso. Bueno, aquí me permito leerles
quienes van a estar en ese primer grupo de retos y desafíos de la educación: el doctor Antonio Pérez de Clarín, de Fe y Alegría; el doctor David Gómez, de Aula Abierta; el doctor Gabriel Ferrer Cubiña, quien es secretario de Educación Superior de Ciencia y Tecnología de la Gobernación del Estado Zulia; el doctor Francisco Juárez Pérez, que es vicerrector académico de la Universidad Católica Andrés Bello; y el doctor Constantino Noé, de ERE, Educación Religiosa Escolar. De Educación Religiosa Escolar. Y, bueno, broche de oro con nuestra querida amiga María Mercedes Arzac, economista, y que es de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Y luego de eso hay una pausa allí con las por supuesto, el almuerzo. Luego tenemos otra mesa importante de retos, donde están retos y desafíos de la educación, en esta versión desde la tecnología y de la conversión ecológica. Va a estar el doctor Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Católica; Andrés Bello, nuestra querida amiga María Estela Franco, de IESA Zulia; la licenciada Mari González, de la Secretaría, que es la Secretaria de Educación del Estado Zulia; la licenciada Penélope González, jefa de la Zona Educativa del Estado Zulia también; también nuestro gran amigo el ingeniero Ricardo Bravo, CEO de ATEL, coaching y por supuesto Zulia Digital. Y bueno, ahí vamos a cerrar ese segundo día desde el Paraninfo, y saltamos al tercer día otra vez al aula magna, donde vamos a tener una conferencia de inicio con el doctor Claudio Rama, director académico de Universidad de la Empresa, hablando sobre tecnología y educación. Ahí voy a estar. Por supuesto. Luego tenemos el almuerzo, el cierre de ponencia y por supuesto las conclusiones. Y qué importante es tener un manifiesto, porque nos da un resumen, un documento, de todo lo que se habló. Vamos a poder tener ese testigo por escrito y poder compartirlo y poder publicarlo en este acto fíjate que de clausura. Este congreso se viene trabajando desde el mes de enero. Hemos hecho lo que denominamos la ruta preparatoria o el camino preparatorio. Nosotros, una vez que formalizamos las líneas temáticas del Congreso, elaboramos un instrumento con el que nos fuimos a cada una de las instituciones educativas católicas, y luego también con ese mismo instrumento a otros sectores que están convocados, como el sector universitario. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con algunos vicerrectores o rectores de la universidad. ¿Y qué hacíamos en esos encuentros? Pues presentábamos primero lo que significaba el Pacto Educativo Global, y luego presentábamos las líneas temáticas. Elaboramos un conjunto de preguntas y las respuestas se recogían en un instrumento que están siendo sistematizadas por el Comité Académico del Congreso. Es decir, que ya previo al Congreso tenemos todo un cúmulo de consulta, de diagnóstico sobre el tema educativo en cada uno de estos sectores, que se van a traducir allí en esas discusiones y luego en las conclusiones. Claro, para poder verlas después en el manifiesto. Eso es interesantísimo. Correcto. Ahora, la gran pregunta que se están haciendo nuestros oyentes es: ¿cómo participo? O sea, ¿cómo me registro en cualquiera de esas tres opciones? Presencial, semipresencial y virtual. Nosotros hablamos de multimodalidad. Lo que pasa es que eso es otro tema aparte que espero que en algún momento podamos tener la oportunidad de discutirlo. Seguro porque nosotros en la universidad estamos ensayando eso. La universidad tiene ya toda una trayectoria en estudios virtuales y por supuesto también en estudios presenciales, pero con la pandemia aprendimos que podíamos perfectamente ajustarnos a esto que el Ministerio propuso con el término multimodalidad, que algunos están de acuerdo, otros no, otros lo llaman educación híbrida, etcétera, etcétera. Sí. Eso es todo un tema. Exacto, un tema, siempre discutimos las etiquetas, lo importante es el contenido. Correcto. Entonces estamos haciendo un experimento, un ensayo que, ya vamos a llegar al primer año y esperamos al cierre del primer año hacer la evaluación para ver qué arroja eso. Hasta ahora va ganando esa multimodalidad, pero con más acento en la presencialidad debido a la característica particular que tienen los estudiantes en el estado Zulia y en Venezuela en general. Es decir, el poco acceso todavía hay bastante limitación para el acceso a los recursos como son computadoras o tablets, etcétera. El poco acceso también al internet. También la posibilidad de trasladarse a la universidad por la falta de pasajes, el efectivo, la gasolina. Entonces, vamos a decir que este modelo híbrido nos permite mantener la prosecución de los estudios, pero también estamos recibiendo una población que viene saliendo de la pandemia. Entonces, está descubriendo todo un mundo nuevo que no es virtual, sino que es bien real. Claro. Y entonces quieren seguir profundizando en eso. Y que como a veces también somos muy malos para la gestión del conocimiento, como diría mi rector César Peñaviga, se nos olvida la historia reciente, tenemos poca memoria para esas cosas, pero hay que recordar que pre-pandemia la universidad tenía la oportunidad de ir con profesores a espacios a lo largo y ancho del país para atender estudiantes realmente a distancia,
pero que esa modalidad mixta existía, o sea, Sí. iban a dar clase hasta coro, iban a dar clase a Correcto. Guyana, o sea, lo que tenemos es que rescatar la posibilidad de las condiciones económicas y por supuesto que aprovechemos de motivar a la gente, como hablaba hace rato con el rector, No, y también, de formarse, ¿no? y también las estrategias, porque fíjate que Sí, no claro, solamente cómo cambiar no. las condiciones de recursos, sino cambiar estrategia el, tiene que cambiar. el modelo pedagógico, porque muchos van a estas prácticas tecnológicas bajo el esquema tradicional de la educación que no es compatible, por eso los estudiantes se aburren porque van a conseguir, replican lo que hacen en el aula presencial en el aula virtual y no No da es resultado la como tal. herramienta correcta. Entonces, bueno, para participar acá Ujú. pueden entrar al portal web de la universidad que es webunica.edu. Allí lo primero que va a aparecer es Congreso porque es lo que tenemos ahorita. Webunica.edu. Edu. Edu, exacto. EDU. Allí entran y aparece de una vez el Congreso Arquidiocesano de Educación Católica. Al entrar allí pueden descargar ya la información y allí mismo registrarse. Se va a abrir una página para el registro. Pueden hacer la transferencia y subir el pago por allí mismo y terminar el proceso de inscripción. Bueno, es como lo ha hecho casi todo el mundo acá. Sin embargo, para el día del Congreso vamos a tener instalado en el aula magna de la URU una caja y el personal que puede perfectamente ayudarlos con la inscripción y con el registro. Allí se va a aceptar el pago en efectivo y también el pago por transferencia o por punto de venta. Okay. En cualquiera de los 3 días que vaya. Cualquiera de los 3 días, efectivamente. Perfecto. Bueno, ya aquí lo estoy viendo ya, webunica.edu.com, ahí van a ver derechito todo lo que es el primer congreso y están las opciones para pago con débito, efectivo, transferencia, todo está allí claramente. Y por supuesto llenar todo el registro para participar. Repetimos las redes de la universidad. A ver que me salte aquí. En Facebook, UnicaEduB, en Twitter también UnicaEduB y en Instagram también UnicaEduB. Y la página web, como decía el vicerrector, web.unica.edu, y inmediatamente lo traslada y ven toda la oferta académica. Por supuesto, ya está permitido allí el primer Congreso de Educación Católica. Bueno, ya nos vemos. Mucho Bueno, éxito nos vemos allá. en esta actividad. Si me permite, Seguro. yo quisiera aprovechar para primero agradecer el espacio que nos has brindado. En segundo lugar, también aprovechar para agradecer a todos los patrocinantes e invitar también a todas aquellas instituciones que deseen patrocinar, aún están a tiempo. Todavía hay chance de Los patrocinar. invitamos, sí, le agradecemos realmente el apoyo, de verdad. ¿Quiénes están patrocinando en esta oportunidad? ¿Quiénes están apoyando? Unas cuantas, nos está apoyando Polar, nos está apoyando Chevron, nos está apoyando IESA, nos está apoyando todas las instituciones universitarias, Gobernación, Alcaldía, la Alcaldía de Mara también nos ha apoyado. Bueno, se me escapan Son porque grandes. son bastantes. De Qué verdad bueno, que qué yo bueno, les qué bueno. agradezco todo el apoyo que nos han dado y pues los esperamos allá. Bueno, muchísimas gracias al vicerrector de la Universidad Católica, Andrés Vieta. Ando con todas las universidades católicas en la boca, pues estamos haciendo muchas cosas juntos a la Cecilia Costa y por supuesto también a la Católica Andrés Bello. Gerardo, muchísimas gracias por estar Gracias con a ti. nosotros y bueno, mucho éxito y bueno, y ahí vamos a estar para